A ver, chicos, buenos días. Plena su cámara para empezar ya. A ver, muy bien. Vamos a trabajar, a ver lo que se llama nuestra Segunda Guerra Mundial. La semana pasada hablamos sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar sobre... Un ratito. Ya, a ver chicos, entonces, como le estaba diciendo, prenda su cámara, la semana pasada trabajamos lo que era la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a trabajar lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos habla esta Segunda Guerra Mundial? Dice que la Segunda Guerra Mundial fue, dice, el más grande enfrentamiento político-militar entre las potencias imperialistas con el objetivo de realizar un nuevo reparto del mundo. Hablamos ahí el totalitarismo que nos habla del fascismo, que es Italia con Benito Mussolini a la cabeza. Quiere decir que aquí estaba la cabeza. Él como gobernante, él estaba a cabeza, dice. Nacionalismo o nazismo, teníamos Alemania con Adolfo Hitler a la cabeza. Tenía entonces, miren, hablamos de dos personajes muy importantes que habla este tema. También hablamos también sobre el liberalismo. El liberalismo son países democráticos en su política interna, pero impresionante, imperialista en su relación con otros pueblos. Presidencialismo, parlamentarismo, Estados Unidos y Francia. Monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, Reino Unido de Gran Bretaña. Los socialismos narcistas, leninistas, Unión Soviética. Chicos, entonces miren, hemos visto ahí, estamos viendo sobre el presidencialismo, la monarquía y el socialismo marxista. También en esta guerra mundial hablamos sobre las causas de esta guerra mundial. ¿Cuáles fueron sus causas principales de esta guerra mundial? Dice, tuvo 3 causas principales esta guerra mundial. Dice, Su micro está apagado. Ay, disculpen chicos. Entonces, como estaba diciendo, la Segunda Guerra Mundial tuvo sus causas, igual que presenciaron esta guerra. ¿Cuáles fueron estas causas? Tuvo 3 causas. La primera causa dice que habla sobre el afán de expansionistas de Alemania e Italia por abastecerse de materias primas y mercados por su industria. Alemania dice que reclamaba colonias perdidas en la patria guerra mundial, su Liberarum o espacio vital. Italia pretendía apoderarse, dice, de Alemania, que dice que aquí estos dos países que era tanto Italia y apoderarse de Albania, entonces que había esa guerra mundial entre ellos, en que Italia pretendía, dice, apoderarse de Albania. Quiere decir que Albania era un pueblito y Italia quería apoderarse de ese pueblo. Etiopía, Túnez y el canal de Suez. Él quería apoderarse de esos, apoderarse de Albania, de esos sitios, esos pueblos pequeños que se encontraban. También otra de las consecuencias, otra de las causas, dice que fue el fracaso de la sociedad de naciones y el sistema de seguridad colectiva y provocó el restablecimiento de bloques
antagónicos. También nos habla de aquí también del fracaso de la sociedad de naciones y el sistema de seguridad colectiva. Tenemos otra causa que dice exaltados neonacionalistas en Alemania, expulsada por el partido nazi, y en Italia por el fascismo. Tenemos, hay cuatro, aquí hay otro. La D era rivalidad ideológica entre el comunismo, el nazismo, el fascismo y el capitalismo. Aquí nos hablamos sobre entre la realidad ideológica. Quiere decir que ellos tenían diferentes religiones, creían diferentes idealismos, adoraban a diferentes idealismos, religiones, ellos adoraban. En Alemania teníamos, en Italia, en Japón también, Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, tenían diferentes formas de ellos, de su religión, su idealismo que ellos adoraban, tenían otro idealismo ellos, que de repente así como nosotros no podemos hablar, respetar el idealismo que cada uno tiene, cada religión que uno tiene, no podemos obligar a nadie a cambiar esta religión, chicos. También esta guerra nos habla sobre las consecuencias que tuvo esta guerra, nos habla de estas consecuencias que nos dice disminución de la producción industrial de Europa y Japón, provocando, dice, una aguda crisis económica y social. Miren, ve, entonces, ¿qué causa tuvo estas consecuencias? Hubo mucho lo que era producción industrial, nos habla de entre Europa y Japón, provocando, dice, una ayuda de crisis económica, la economía mucho bajó aquí y social, porque imagínate, nosotros para ser sociales y tener una sociedad bien alta se trabaja con la economía, y si la economía baja, no vamos a obtener. Ahorita, como ustedes ven, ¿cómo está la economía? ¿Ven cómo es la economía del Perú ahorita? ¿Qué se está observando en esta economía del Perú? A ver. ¿Cómo ven la economía? Ustedes escuchan a veces la mamá. ¿Cómo vemos la economía en el Perú? Los abarrotes están subiendo mucho de precio. Exactamente, los abarrotes están subiendo mucho y la gente, mucha gente, a pesar que tenga dinero, la razón social que sea alta o sea baja, ¿perjudica o no perjudica esta economía a todas las personas diferentes? Sí, perjudica cualquier tipo de persona. Sí, Tania. La economía del Perú es agroexportador y minero. ¿Cómo, hija? No te escuché muy bien, hija. Que la economía del Perú es agroexportador y minero. Ajá, es claro, y entonces, exacto, exportación minero, Ahora, dígame, y nos perjudica mucho lo que también, porque la minería a veces, gracias a eso también estamos viendo eso, chicos, esta economía... También es por el alza del dólar. Ahorita se está viendo mucho lo que es el alza del dólar, exactamente, la economía. A veces hay personas que no pueden tener el dinero, la economía. Pero el dólar está subiendo a nivel internacional, Miss. Sí, exactamente, no solamente aquí, exactamente, no nosotros nada más, el Perú, internacionalmente. Sí, es mundial, Miss. Ajá, es mundial, ya, entonces vamos, no es solamente acá, en todo el mundo se está subiendo y perjudica la economía a diferentes países, no solamente a nuestro país nada más, solamente a nivel mundial o a nivel nacional se está subiendo el dólar y el perjudicar el dólar, nosotros también nuestra economía nos perjudica un poco, al referente. ¿Sí, Justin? Pero si también bajara el dólar, nuestra moneda significaría que valdría más que el dólar, así que nuestra moneda estaría ganando, no ellos, así que, o sea, ellos estarían perdiendo, no les conviene. Claro, exactamente, es cierto. A veces dice que no les conviene a ellos, si es que el dólar sube, a nosotros también, a nosotros nos conviene, pero a ellos no le conviene, la economía del dólar, se está viendo mucho es el dólar.
nosotros debemos, porque hay sitios, hay países que trabajan con el dólar. Nosotros trabajamos el dólar cuando de repente queremos comprar algo, un artefacto, porque hay artefactos, cosas que se pagan a dólares, entonces nosotros nos perjudica, chicos. Entonces, economía social se está viendo. Ahora, como dicen, a veces se debate, a veces decimos, la economía depende, no necesita de nosotros, ¿sabes? Nosotros tenemos que ver, igual, nosotros tenemos que comprar la necesidad, porque es la necesidad que nosotros tenemos que consumir. Entonces, si nosotros sube el aceite, sube el arroz, sube el pan, sube todo, obligatorio, nosotros tenemos que consumirlo, porque si no consumimos, no compramos, no podemos, no comemos, ¿sí o no? Y la economía así se perjudica tanto económicamente y socialmente. Chicos, dice que Alemania se dividió en 4 zonas administrativas, en francesa, en inglesa, en norteamericana y soviética. Posteriormente se agruparían, dice, en Alemania Occidental, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y Alemania Oriental también. Aquí entonces estos países dicen que se dividió en 4 zonas. Ustedes saben que se zonas en diferentes formas de reparto, chicos. Dice, nace la tercera, nace la organización, dice, de las Naciones Unidas, mediante la conferencia del Francisco de 1945. Su Consejo de Seguridad, órgano de mayor paso político a nivel mundial, y el integrado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y país con derechos de veto. Se inició, dice, la rivalidad entre el sistema capitalista, impulsando, dice, por Estados Unidos y la sociedad por la Unión, conocida como la Guerra Fría. Ustedes hemos visto, hemos hablado sobre esta Guerra Fría, chicos, O sea, recuerdan que hemos hablado de esta guerra, que se ha escuchado sobre esta Guerra Fría, que fue en la Primera Guerra Mundial, que estábamos hablando sobre esta Guerra Mundial, Entonces, aquí hemos visto entonces en esta segunda guerra, que nos habla sobre las causas y las consecuencias. Tuvo causa y tuvo también sus consecuencias esta Guerra Mundial, chicos. Entonces, esta Guerra Mundial fue una de las más grandes enfrentamientos, dice, políticos militares. Militares se dice porque fueron entre militares, hubo muchas guerras, porque hablamos mucho, ustedes han escuchado de Adolfo Hitler, que habla mucho sobre Adolfo Hitler. Entonces, este fue un personaje muy importante también, que se habla mucho de Adolfo Hitler, que fue a mando de cabeza fue un militar también Adolfo Hitler, Por eso dice que fueron guerras sobre... Dirigía Alemania. Dirigía Alemania, Miss. Dirigía Alemania. Sí, Miss. Sí, claro, él por eso fue Adolfo Hitler, mucho ¿Y en Italia quién era? A ver, ¿se acuerdan de un pintor de religión que pintó el cuadro del Señor Los Milagros? ¿Cómo se llamaba? Su nombre es igualito a ese, al nombre. Hindenburg. ¿Cuál era la pregunta? Alemania, como le dije, estábamos hablando, Adolfo Hitler fue el líder de la cabeza, fue un militar que era cabeza, dice, de Alemania, que hablaban de Paul von Hitler. Y también nos hablamos de la cabeza de Italia, que era un fascismo, mucho hablamos de él, que era Benito Mussolini. Mussolini fue uno también de Italia, que habla sobre que fue cabeza también de esta guerra que estamos hablando, de esta Segunda Guerra Mundial. Nos habla mucho sobre estos guerras. Entonces esta Segunda Guerra fue en unos enfrentamientos entre militares, entre las potencias impresionistas, y objetivo de realizar un nuevo reparto del mundo. Querían hacer un reparto ellos del mundo, chicos. Entonces ustedes ahí me van a ilustrar el tema referente a esta Segunda Guerra Mundial, chicos. ¿Una pregunta hasta ahí?
No, Miss. Mis, ahí hubieron dos grupos, la potencia del eje que estaba por Alemania, Reino de Italia y Japón, y el otro que eran los aliados, que estaba Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética y la República Francesa. Claro, exactamente, ¿ah? Por eso Y dice mis que ganaron, siempre mis nos habla ganaron mucho los aliados. fueron aliados a él, aliados a esta guerra mundial, ¿sí o no? Pero eran que eran militares, ¿sí o no? ¿Ah? Sí, Miss. Claro. Sí, mis todos eran militares. No habla sobre lo que es como le digo, Italia, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí o no? Son grupos que ellos estaban en agrupados Mis como eran ellos. potencias. Ajá, potencias que tenía en esta guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿ah, chicos? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, hasta ahí una pregunta nada más, chicos. A ver. No, Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Entendido sobre lo que son las actividades, los periódicos murales me envían para ir revisándoles ya, chicos, y poniendo sus notas en educación cívica. Y bueno, hasta el 25 su video de las declamaciones que están haciendo para yo también revisarles. ¿Entendido, chicos? Muy bien, nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Cuídense, que tengan buen día. Chao, Miss. Cuídese. Chao, Miss. Cuídese, bendiciones.